Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito jugoso que les tengo preparado hoy. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, una pareja que nos robó el aliento con su química en pantalla y que, a pesar de las idas y venidas, sigue generando un hype increíble, Ande y Kerem. Hoy vamos a desmenuzar hasta la última migaja de las últimas noticias, los rumores, las indirectas, las declaraciones, todo. Porque parece que la llama entre Ander Ercel y Kerem Bürsin podría estar a punto de reavivarse. ¡Bomba! ¡Bombazo! Notición. Agárrense que este vídeo viene cargado de emociones. Pero antes de empezar con toda la carnita, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y me dejen un like grandote para apoyarme. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Ok, respiremos profundo. Porque esto requiere concentración, análisis y sobre todo, mucha calma. El mundo del espectáculo turco es un hervidero constante, un torbellino de noticias, chismes y especulaciones que a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Pero nosotros, como detectives avezados, vamos a intentar separar el grano de la paja. ¿De qué estamos hablando concretamente? Pues bien, recientemente Ander Ercel ha dado unas declaraciones que han incendiado las redes sociales y que han hecho que los fans de Almohadilla Anker, como se les conoce cariñosamente, vuelvan a soñar con una reconciliación. Y no solo eso, Kerem Bürsin también ha tenido ciertos gestos, ciertos comentarios, ciertas, digamos, señales, que han alimentado aún más las esperanzas. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Hande y Kerem, como todos sabemos, protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La chispa saltaba de la pantalla y era evidente que había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente el amor floreció. Pero floreció como un jardín en primavera, con colores vibrantes y un aroma embriagador. La química era tan palpable que incluso el director de la serie comentaba en las entrevistas lo fácil que era dirigirlos, porque la conexión ya estaba ahí, cruda, auténtica. Su relación fue una auténtica locura, un cuento de hadas moderno. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor públicas, apoyo mutuo en sus proyectos. Eran la pareja perfecta. El mundo entero se enamoró de Anker. Los vimos pasear por las calles de Roma, compartiendo un helado y risas. Los vimos apoyándose el uno al otro en premieres y galas, con miradas que lo decían todo. Cada foto era un titular, cada gesto era analizado al milímetro. Eran la encarnación del amor turco moderno. Las redes sociales explotaban con cada aparición conjunta. Los fans crearon cuentas dedicadas a recopilar cada momento, cada mirada, cada sonrisa compartida. Era una histeria colectiva, pero una histeria adorable. Incluso las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, reconociendo el poder de su relación y su influencia en el público. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre son fáciles. Y después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Como un pétalo que se desprende de una flor, silenciosamente, pero con un impacto devastador. La noticia de su ruptura fue un mazazo para todos sus fans. El mundo se lamentó, lloró y se preguntó qué había pasado. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, y como suele ser habitual, surgieron mil y una teorías. Que si la distancia, que si las agendas apretadas, que si las presiones mediáticas. Que si celos por parte de Ande debido al creciente éxito internacional de Kerem. Que si Kerem no estaba listo para el compromiso a largo plazo. Que si la constante intromisión de los medios y los fans había asfixiado la relación. Una telenovela digna de ser escrita. Las teorías eran tan variadas como descabelladas, pero todas coincidían en un punto, la desolación por la pérdida de Anker. Lo cierto es que independientemente del motivo, el amor se había acabado. O al menos, eso parecía. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas. La hemos visto en proyectos ambiciosos, explorando nuevos roles y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su agenda ha estado repleta de rodajes, entrevistas y campañas publicitarias. Su imagen ha evolucionado, mostrando una mujer más madura y segura de sí misma. En cuanto a sus relaciones, ha habido rumores, fotos robadas y citas discretas, pero nada que haya llegado a confirmarse como una relación seria y duradera.
Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro participando en proyectos internacionales y, al igual que Ande, también se le ha relacionado con otras mujeres. Lo hemos visto en alfombras rojas de festivales internacionales, codeándose con estrellas de Hollywood y participando en producciones de alto presupuesto. Su carrera ha despegado a nivel global, abriéndole puertas a nuevos mercados y oportunidades. Al igual que Ande, ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, pero siempre ha mantenido un perfil bajo y discreto. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la sombra de Anker siempre ha estado presente. Como un eco persistente en el corazón de sus fans. Sus fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, y cada pequeña señal, cada mínimo gesto, se analiza con lupa. Como si fueran arqueólogos desenterrando un tesoro perdido. Cada publicación en redes sociales es examinada con lupa, cada like es interpretado como una señal, cada comentario es analizado hasta la extenuación. La comunidad _Anker es un ejército de detectives virtuales. Y es aquí donde entran en juego las famosas declaraciones de Ande que mencionaba al principio. Hace unos días, en una entrevista, le preguntaron a Ande sobre su pasado amoroso y sobre su relación con Kerem. Y aunque intentó ser discreta, sus palabras dejaron entrever que todavía hay cariño, respeto y, quién sabe, quizás algo más. Como una brisa cálida que anuncia la llegada de la primavera. Ande dijo algo así como: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos maravillosos y siempre le tendré un gran cariño. Nuestra relación fue muy especial y guardo recuerdos muy bonitos de esa época. Unas palabras cargadas de significado, pronunciadas con una voz suave y una mirada nostálgica. Claro, estas palabras, sacadas de contexto, podrían parecer simplemente un gesto de buena educación y respeto hacia un ex. Pero aquí no nos conformamos con lo superficial, mi gente. Pero si analizamos el contexto en el que se dijeron, el tono de voz de Ande, su lenguaje corporal, la cosa cambia. Se notaba que había algo más detrás de esas palabras, una emoción contenida, una nostalgia palpable. Como si estuviera hablando de un amor que nunca se fue del todo. Se podía percibir un brillo especial en sus ojos, una sonrisa tímida que revelaba un sentimiento profundo. Era evidente que Kerem seguía ocupando un lugar importante en su corazón. Y como era de esperar, las redes sociales estallaron. Como una bomba atómica de emociones. Los fans de Anker se volvieron locos y empezaron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación. Se desató la histeria colectiva. Se crearon hashtags, se compartieron fotos antiguas, se revivieron momentos icónicos de su relación. Fue una auténtica locura. _Anker is real, _Anker forever, _volved por favor se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos con sus momentos más románticos. Era un clamor popular. Pero la cosa no quedó ahí. Porque, como les decía, Kerem también ha dado ciertas señales que han alimentado aún más las esperanzas. Como un fuego que se reaviva con una chispa. Hace poco Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo una camiseta con un estampado muy peculiar. Un estampado que casualmente era muy similar a uno que Ande había lucido en el pasado. Una camiseta con un diseño vintage de una flor que ambos habían lucido en diferentes momentos de su relación. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No lo creo. Kerem es un hombre inteligente y sabe perfectamente el revuelo que causan sus publicaciones en redes sociales. Es un maestro en el arte de la indirecta. Así que si publicó esa foto, es porque quería enviar un mensaje. ¿A quién? Pues obviamente a Ande y por extensión, a todos sus fans. Un mensaje sutil pero contundente que no pasó desapercibido para nadie. Los fans interpretaron la camiseta como una forma de recordar los buenos tiempos y de demostrar que todavía piensa en ella. Un gesto romántico que avivó aún más las esperanzas de reconciliación. Y no solo eso. En otra ocasión, Kerem fue preguntado directamente sobre Ande en una entrevista. Y aunque intentó esquivar la pregunta, no pudo evitar sonreír y decir: Ande es una mujer maravillosa. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una sonrisa que lo delató. De nuevo, estas palabras podrían parecer simplemente un gesto de cortesía. Pero nosotros vemos más allá, mi gente. Pero la sonrisa pícara de Kerem, el brillo en sus ojos, revelaban mucho más. Se notaba que todavía siente algo por Ande, que la recuerda con cariño y que le gustaría volver a tenerla en su vida. Una mirada llena de nostalgia y un ligero sonrojo que no pudieron ocultar sus verdaderos sentimientos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Están Ande y Kerem a punto de reconciliarse? ¿Es todo fruto de nuestra imaginación? ¿O simplemente están jugando con nuestros sentimientos? Esa es la pregunta del millón, mi gente. Es difícil saberlo con certeza.
Como les decía, el mundo del espectáculo es muy complicado y a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Es como navegar en un mar de rumores y especulaciones. Pero basándonos en las señales que hemos visto, en las declaraciones que hemos escuchado y en la química innegable que existe entre ellos, podemos decir que la posibilidad de una reconciliación es real. Una posibilidad que nos llena de esperanza y emoción. Ahora bien, ¿qué obstáculos podrían impedir que Anker vuelva a ser una realidad? Pues lamentablemente hay varios factores que podrían jugar en contra. En primer lugar, está el tema de la distancia. Hande vive en Turquía, mientras que Kerem pasa mucho tiempo viajando por todo el mundo debido a sus proyectos internacionales. La distancia es el enemigo número uno de las relaciones. Mantener una relación a distancia no es fácil, y requiere mucho esfuerzo, compromiso y comunicación. Y si a eso le sumamos las agendas apretadas de ambos, la cosa se complica aún más. El tiempo es un bien escaso en el mundo del espectáculo. En segundo lugar, está el tema de las presiones mediáticas. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y todo lo que hacen se analiza con lupa. Si decidieran volver a estar juntos, estarían constantemente bajo el foco de atención, lo que podría generar mucha presión y estrés. La fama tiene un precio muy alto. Y en tercer lugar, está el tema del pasado. Hande y Kerem ya tuvieron una relación que terminó. Y aunque el amor pueda resurgir, también es importante recordar las razones por las que la relación no funcionó en el pasado. Si no han solucionado esos problemas, es probable que vuelvan a tropezar con la misma piedra. Los fantasmas del pasado pueden ser difíciles de exorcizar. A pesar de estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Y creo que Hande y Kerem se quieren de verdad. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que hablan el uno del otro y en la forma en que se apoyan mutuamente. Sus miradas lo dicen todo. Además, creo que ambos han madurado mucho desde la última vez que estuvieron juntos. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y están listos para afrontar una relación con más madurez y responsabilidad. El tiempo cura las heridas y nos hace más sabios. Así que, mi gente, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Hande y a Kerem, sigamos enviándoles buena vibra y sigamos soñando con un final feliz para Anker. Porque al fin y al cabo, ¿quién no cree en los cuentos de hadas? Todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Y hablando de cuentos de hadas, quiero recordarles que la vida no es perfecta. Las relaciones son complicadas, las emociones son intensas y a veces las cosas no salen como esperamos. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Debemos seguir luchando por lo que queremos, debemos seguir creyendo en el amor y debemos seguir confiando en que todo es posible. La perseverancia es la clave del éxito. Así que si están pasando por un momento difícil en su vida amorosa, no se desanimen. Recuerden que después de la tormenta siempre sale el sol. Y recuerden que al igual que Hande y Kerem, ustedes también merecen ser felices. Todos merecemos encontrar el amor verdadero. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional. Gracias por estar ahí conmigo en cada vídeo, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes y gracias por ser parte de esta familia. Son los mejores. Los quiero con todo mi corazón. Volviendo a nuestro tema principal, la posible reconciliación de Hande y Kerem, creo que es importante tener en cuenta que todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado y no sabemos qué pasará en el futuro. Pero como les decía, yo sigo siendo optimista y creo que hay motivos para soñar. Soñar es gratis. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son dos personas muy talentosas, muy exitosas y muy queridas por el público. Y independientemente de lo que pase con su relación, les deseo lo mejor en todo lo que hagan. Les deseo mucho éxito y felicidad. Han demostrado ser grandes profesionales y grandes personas. Y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Así que desde aquí les envío un abrazo enorme y les deseo toda la suerte del mundo. Mucha suerte, Anker. Y ahora sí, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho soñar un poquito. Recuerden que la vida es corta y que debemos disfrutar de cada momento. Y recuerden que al igual que Hande y Kerem, ustedes también merecen ser felices. Disfruten de la vida y persigan sus sueños. En resumen, hemos analizado las últimas declaraciones de Hande Erçel, los gestos de Kerem Bürsin y las señales que apuntan a una posible reconciliación. Hemos repasado su historia de amor, los obstáculos que podrían impedir que vuelvan a estar juntos y las razones por las que sigo siendo optimista. Y hemos concluido que aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de un reencuentro es real.
Crucemos los dedos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero muchísimo y que su apoyo significa el mundo para mí. Son mi familia virtual. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de sus últimas declaraciones? ¿Qué les gustaría decirles? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías y opiniones. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. No se pierdan mis próximos chismecitos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besitos y abrazos para todos.